y tantos. Y me dice, padre, ¿puedo conversar con usted? Sí. Ya, mire, quería conversar con usted por lo siguiente. Yo llevaba una vida muy alejada de Dios, muy alejada de la iglesia, de los sacramentos, por años, pero el día 27 de diciembre, es el día del cumpleaños, en otro lugar, en otra ciudad, eh, sin saber por qué, entré en una iglesia, sin saber por qué me puse delante de una imagen de la Virgen, sin saber por qué empecé a llorar, a llorar, a llorar, y al día siguiente decidí ir a confesarme. Y entonces quería pedirle si usted puede ayudarme a orientar mi vida según el Evangelio. Quiero vivir una vida cristiana en coherencia. Bueno, el Señor me dio una lección ese día impresionante porque me hizo ver, pero hombre de poca fe. Yo te he dicho, pidan y se les dará, pidan y se les dará. Entonces, creo que esto nos pasa muchas veces. O simplemente no pedimos, ¿no? Como Isaías, ¿no? Cuando le dice al rey Ahab de parte de Dios, oye, pide una señal en el cielo o en la tierra. Ah, no, 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 yo no voy a pedir una señal, no quiero tentar al Señor. Pero oye, que te está diciendo Dios, Dios mismo te está diciendo que pidas una señal. No, no, yo por humildad no la pido. No seamos así, el Señor te está diciendo, pide y se te dará, pide. Entonces muchas veces no pedimos. Otras veces sí pedimos, pero pensamos que bueno, es una oración que va ahí al aire, a la nube, no sabemos dónde. Y entonces, ¿qué hay detrás de todo eso? Una profunda falta de esperanza. Hay una profunda falta de esperanza. No esperamos realmente que ocurran esas conversiones. Y esto es lo que Jesús ha prometido. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Entonces ahí tenemos un punto para el examen de conciencia. Espero yo eso. Y les invito incluso a pensar en personas muy concretas. Todos conocemos personas concretas que están, al menos en lo que se ve por fuera, especialmente perdidas. Pero como ellas hay muchísimas, son multitud. Espero yo, porque claro, en el Adviento que celebramos, Cristo lo repetimos 1000 veces, pero muchas veces se nos quedan palabras. Cristo que viene como Salvador. Viene como Salvador. Y si viene como Salvador, viene a salvar. ¿Y qué salva? ¿Solamente a los buenos? O sea, por definición viene a salvar al pecador, viene a salvar al que está hundido en el mal, viene a salvar. Y esta es la especialidad de Cristo. Esta es su especialidad. Cuando se dice, este doctor, ¿en qué es especialista? Bueno, pues este doctor es especialista en cirugía. Tiene unas manos que es todo lo que toca lo cura con su bisturí. Es especialista en cirugía, es un cirujano espectacular. Bueno, pues, ¿cuál es la especialidad de Jesucristo? El salvar. ¿Y salvar qué? Lo que o a quien está o estaba perdido. Obviamente no son cosas, son personas lo que Cristo viene a salvar. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Entonces, este sí es objeto de la esperanza. O sea, esperar la conversión de grandes pecadores, esperar la conversión de multitudes, no es una cosa extraordinaria. Eso es lo normal que debemos esperar. Y hay una prueba de ello en la vida de los santos. Es muy común en la vida de los santos, la gran mayoría de ellos, que como fruto de su vida han dado grandes conversiones. Pero fíjense, no es tanto por lo que ellos han hecho como acción apostólica, evangelizadora, misionera, sino sobre todo por lo que han esperado. Entonces, esperar la santidad, esperar la conversión de todos, esperar, ¿qué más? La renovación de la iglesia. Este es un punto que tampoco me detengo porque sería interesante abundar en él. Cristo quiere
que su iglesia esté renovada, que su iglesia brille, Él es la luz del mundo y quiere, a través de su iglesia, iluminar el mundo. Entonces, solamente una iglesia renovada, purificada, transformada, una iglesia que viva en fidelidad a Cristo, a su Evangelio, es una iglesia que puede cambiar el mundo. Y esto Cristo ciertamente lo quiere. Que toda nuestra iglesia, desde los pastores hasta el último fiel, todos y cada uno nos renovemos, y no solo individualmente, sino comunitariamente. Las parroquias, las diócesis, las comunidades religiosas consagradas, vivir esta profunda renovación que nos permita ser luz para el mundo. Eso ciertamente Cristo lo quiere, lo podemos y lo debemos esperar. ¿Qué más es contenido de nuestra esperanza? Obviamente, lo que sobre todo se nos ofrece, que es la vida eterna. La promesa de Cristo es la vida eterna. Entonces, en ningún lugar se nos promete que vamos a tener éxito en este mundo. Más bien, en este mundo muchas veces lo que se nos dice en el Evangelio, en todo el Nuevo Testamento, es que habrá persecución, habrá contradicción, contrariedades de todo tipo. No se nos promete que en este mundo la Iglesia va a triunfar en el sentido mundano de la expresión, pero sí se nos promete la vida eterna. Y este es el objeto de nuestra esperanza. Una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor por años sin término. Ese es el objeto. Eso es lo que debe absorber nuestro corazón, habitar con el Señor por años sin término en su casa del cielo. Ese es el objeto de nuestra esperanza. Entonces, de esto no me detengo porque en el retiro de la semana del mes pasado algo hablamos de esto, ¿no? De la vida eterna, etc. Entonces no me detengo en ello, pero ese es el contenido fundamental de la esperanza, fundamental. La vida eterna. Ahora, ¿en qué se apoya la esperanza? ¿Cuál es el motivo, el fundamento de la esperanza o los fundamentos de la esperanza? Esto también es importante verlo, detenernos en ello, porque muchas veces sin darnos cuenta estamos poniendo la esperanza, por ejemplo, en los medios. Hoy decimos, hay que evangelizar, hay que utilizar todas las tecnologías, hay que utilizar todas las redes sociales, hay que utilizar internet, hay que utilizar todos los medios. Bueno, está bien, si son medios que hoy día tenemos a nuestra disposición, no está mal utilizarlo. He dicho no está mal, pero ¿cuál es el problema? Que pongamos la confianza en los medios. Pensar que como tenemos una emisora de radio, una cadena de televisión, tenemos toda una presencia en redes sociales muy potente, ya el mundo está convertido. Error. Porque los medios no convierten, no salvan. La esperanza no se apoya en los medios. Y en esto caemos con mucha facilidad. Es que yo he puesto estos medios, lo de antes, he organizado una convivencia para jóvenes, he traído los mejores predicadores internacionales, he traído los mejores cantautores, he traído un testimonio espectacular, tumbativo. Entonces aquí tiene que producirse un fruto. Bueno, esos son medios. Está bien el testimonio, está bien la predicación, está bien la música, por supuesto que sí. No es que yo diga que esos medios estén mal, pero sin darnos cuenta estamos apoyándonos en los medios. Y los medios no son el fundamento de la esperanza. O estamos apoyándonos también en nosotros, en nuestras cualidades, en nuestro esfuerzo, en nuestro interés, en nuestra inteligencia, en nuestra experiencia. Todo esto es muy sutil, pero tenemos que analizarlo, porque en la medida en que me apoyo a mí mismo, estoy fracasando. En la medida en que... Y claro, fíjense que ahí pecamos por los dos lados. Es decir, pecamos cuando nos apoyamos en que es que yo, como tengo mucha experiencia de trabajo con jóvenes, esto lo tengo ya controlado. Es que yo, como tengo mucha experiencia en la predicación,
es que yo como tengo muchos conocimientos, es que yo como... Fallamos porque nos apoyamos en nosotros. Pero digo, también se da en el extremo contrario. Dejamos de esperar cuando eso no se da. Es que como no tengo nadie que predique bonito, no tengo nadie que cante esas canciones tan sentimentales, que tocan el corazón, es que no tengo nadie que dé un testimonio de esos tumbativos, ya no puedo haber fruto. Entonces, no espero en el fondo porque estaba apoyándome en los medios. Como esos medios no están, dejo de esperar. Pero en un caso y en otro, estamos apoyándonos en los medios. La esperanza no se apoya en los medios, no se apoya en nosotros, se apoya en Dios. Se apoya en Dios y se apoya en lo que Dios ha prometido, en lo que Dios ha prometido, y se apoya en el poder de Dios que obra a través de los hombres, a través de las personas, o a través de cualquier otro medio. Es curioso, no sé si conocen esa anécdota, aquel predicador que estaba predicando una misión popular y predicando, y ya termina su predicación y entra una persona a la sacristía: padre, vengo a saludarle porque su predicación definitivamente me ha tocado el corazón, me ha removido, ha provocado en mí una verdadera conversión. Estoy dispuesto a cambiar totalmente de vida. Ah, qué bueno, cuánto me alegro. ¿Y qué momento de la predicación fue lo que a usted le movió? ¿Qué idea fue lo que tocó su corazón? Pues mire, padre, yo no me acuerdo mucho de lo que usted ha dicho, pero cuando usted dijo esa palabra Nabucodonosor, ahí fue que el Señor tocó mi corazón. Ah, ya. Es curioso porque la experiencia muchas veces nos da, me ha pasado varias veces, que a veces una persona te dice: padre, es que eso que usted dijo de tal, wow, me ha llegado. Y yo, bueno, no le digo nada, ¿no? Yo no he dicho nada de eso. ¿Qué quiere decir? Que el Señor se sirve de lo que quiere y como quiere. Entonces, nuestra esperanza se apoya en lo que Dios promete, se apoya en la acción de Dios que obra sirviéndose de lo que quiere y de lo que le da la gana. Bueno, hay otra versión más llamativa todavía de ese ejemplo que les ponía, ¿no? Que dice, entonces, ¿y en qué momento fue cuando usted se sintió tocado y verdaderamente se rindió al Señor? ¿Qué momento fue? Pues mire, ese momento en que usted estornudó, porque eso me recordó las trompetas del juicio final, entonces yo dije, tengo que convertirme. Bueno, entonces no sabemos, pero si nos apoyamos en las cosas, en los medios, no es, ¿no? Nos apoyamos en lo que Dios promete y en la acción de Dios, que es misteriosa, pero que es real y que es eficaz. Y ahora, en eso, también tenemos que ser muy cuidadosos, porque, claro, es la acción de Dios, es lo que Dios promete, pero incluso sobre las cosas que Dios promete, nosotros nos formamos nuestras expectativas. Hay un relato muy curioso en el Antiguo Testamento del profeta, el ciclo del profeta Eliseo, que dice que había en Siria, que es un país vecino a Israel, había un general Naamán, que era leproso. En ese tiempo la lepra era una enfermedad incurable, entonces no tenía curación. Y en una de las guerras habían capturado a una jovencita israelita que estaba al servicio de la esposa de este general, y entonces
la jovencita le dice, bueno, si tal vez si usted fuera el profeta de Israel, se curaría de la lepra. Bueno, entonces finalmente el rey le dice, sí, vas a ir y vas a pedirle. Y entonces le envía un montón de oro, de trajes, etc. Y llegan al profeta Eliseo. El profeta, para empezar, ni siquiera lo recibe al general Naamán, ni siquiera lo recibe. Manda a un criado suyo que le da las instrucciones. Le dice, bueno, dile al señor general que vaya a bañarse al Jordán 7 veces. Naamán, cuando escucha eso, se llena de cólera. Pero ¿cómo? ¿Qué? ¿Eso te ha dicho? No puede ser. Los ríos de mi patria son mucho más valiosos que el Jordán. Es un riachuelo insignificante. No puede ser. Y se enfada y se encoleriza y quiere regresar a su casa. Y dice, yo pensaba que el profeta se acercaría a mí, tocaría la parte enferma y yo quedaría curado. Yo pensaba, ¿ven? Nos forjamos unas expectativas que son nuestras. Él tenía una idea de cómo tenía que curarse. Y eso no es así. Finalmente sus siervos le convencen de que vaya, como le ha dicho el profeta, a bañarse 7 veces al Jordán. Finalmente el orgulloso Naamán obedece, se baña en el Jordán y queda curado. Es decir, muchas veces la esperanza la identificamos con objetivos, con caminos, con modos, con estilos nuestros, que cuando no se realizan nos sentimos defraudados. Pero eso son mis expectativas. Mis expectativas concretas pueden fracasar, porque son las expectativas que yo me he formado. Repito, incluso respecto de las cosas que Dios propone, que Dios promete, perdón, respecto a las cosas que Dios promete, la manera de aterrizarlas y de concretarlas muchas veces ya es de nuestra cosecha. Entonces, lo que es de nuestra cosecha no tiene por qué darse. Entonces, de ahí que la esperanza tiene que estar siendo constantemente purificada. Mi esperanza se apoya en Dios y solamente en Dios. Mi esperanza se apoya totalmente en Él y exclusivamente en Él. Y en este sentido hay una acción de Dios que es muy sabia, con la que Dios va obrando en el alma, que es la de... es un artista para eso, es un artista, pero es un camino necesario e imprescindible para avanzar y crecer en nuestra vida espiritual. Y es que Dios nos va despojando progresivamente de todo apoyo y de toda seguridad que no sea Él. Y eso, o para eso, Dios se sirve de lo que quiere. Se sirve de una enfermedad. Se sirve de un fracaso apostólico. Se sirve de que, bueno, mi familia se arruinó económicamente. Se sirve de que mi comunidad fracasó y hubo que cerrarla y se acabó. Yo había puesto toda mi esperanza y toda mi entrega y toda mi ilusión ahí y aquello se vino abajo. Se sirve, qué sé yo, hasta de nuestros propios pecados, debilidades y miserias. El Señor nos va introduciendo en ese camino de despojamiento interior para que ya no nos apoyemos en nosotros, sino que se cumpla lo que en los profetas, sobre todo Sofonías, se había anunciado. Dios quiere un pueblo pobre y humilde que confíe en el Señor. El pueblo de Israel en este sentido vivió esta experiencia también. El pueblo de Israel confiaba en su Dios, sí, pero sin darse cuenta había ido confiando también en, claro, como tenemos a Dios con nosotros, somos invencibles. Como Él está en el templo de Jerusalén, Jerusalén nadie la puede conquistar. Como tenemos, pues esto, el rey es el ungido de Yahvé, el rey es invencible. Sin darse cuenta, habían dejado de confiar en Yahvé y habían ido confiando
en el templo, en el rey, es decir, en los medios. Y el Señor en ese caso tiene que acudir a lo más fuerte, que es que el mismísimo templo sea destruido. El lugar santo, donde está la presencia de Yahvé, destruido, arrasado. El rey exiliado, se queda sin rey. La gran parte, por lo menos todos los más notables o importantes del pueblo, al exilio. El pueblo mastica la impotencia, el fracaso. Haré un pueblo pobre y humilde que confiará en el Señor. Entonces, desde este punto de vista, el Señor nos va educando para la verdadera esperanza. Porque la verdadera esperanza va inseparablemente unida a la experiencia de nuestra debilidad, de nuestra pobreza, de nuestra impotencia. Inseparablemente unida. Entonces, desde esa perspectiva, tenemos nosotros que aprender a vivir así, con un corazón pobre y humilde, con un corazón despojado de todo apoyo o de toda seguridad que no sea Dios. Este es el estilo como Dios nos va educando. Y claro, este es el camino de toda una vida. Porque claro, sin darnos cuenta, ¿qué ha ocurrido? Que nuestro crecimiento humano se ha ido dando en la medida en que hemos ido experimentando que éramos capaces de. Uno ha ido experimentando que ahora era ya capaz de hablar, que era capaz de caminar, que ahora ya era capaz de escribir, era capaz de sumar y restar. Es decir, hemos ido creciendo en capacidades y de algún modo, a nivel humano, eso nos ha ido dando como seguridad. Sin darnos cuenta, eso lo proyectamos también en la vida espiritual y en la vida pastoral. Ya soy capaz de hacer una hora de oración. Vamos bien. Ya soy capaz de dar un tema de catequesis. Ya soy capaz de pararme en público y hablar. Es decir, hemos ido creciendo en estas experiencias concretas que son un don de Dios, indudablemente son un don de Dios, pero a veces insensiblemente, inconscientemente, nos hemos ido apoyando en ellas. Y el Señor nos quiere llevar por el camino inverso. El Señor nos quiere llevar por el camino totalmente inverso, que es el de irnos despojando de nosotros mismos, irnos despojando de nuestra propia seguridad para irnos apoyando totalmente y solamente en Él. Este es el estilo de Dios. He dicho que Dios ha sido muchas veces de estas experiencias concretas de la vida de cada día, pero muchas veces es también una acción interior. En los santos vemos como en la medida en que van acercándose a Dios, cada vez confían menos en sí mismos. Cada vez experimentan más esa absoluta impotencia por sí mismos. Precisamente porque van confiando en Dios, Dios les revela más su nada. Santa Catalina decía, yo soy el que soy, tú eres la que no eres. Esa profunda incapacidad de, o por supuesto, el abismo de la propia miseria, del propio pecado. Dios lo va revelando cada vez más en la medida en que la persona... Por eso se trata de hacerse pequeño, hacerse niño, ir siendo cada vez más pobre en la presencia del Señor. Este es el camino de la esperanza. Entonces, es un camino en el que Dios nos va educando, pero necesitamos dejarnos educar por Él. Les invito a escuchar esta canción, que me parece que nos puede dar luz bastante sobre esto. Es un texto, el texto que es muy simple, está tomado de Santa Teresita, pero que, como
como digo, nos ayuda a encontrar la clave de lo que significa este juego interior espiritual de la confianza, de la verdadera esperanza, en la que van como de la mano, van emparejados de la mano, la experiencia de la propia pobreza, de la propia nada, junto con la experiencia de la grandeza de Dios, del poder de Dios, de la obra de Dios. ¿Está lista? Todavía. Entonces, Santa Teresita es una maestra, también tuvimos que hace 2 meses una de las predicaciones con textos de ella, y ahí me parece que les leí algunos textos que son, me parece, muy gráficos, ¿no? muy profundos, muy iluminadores. Pero ella es precisamente una de las maestras porque justamente, que nos ha sido propuesta como doctora de la Iglesia, si algo destaca con fuerza en sus escritos que nos ha dejado y en su testimonio de vida personal, es justamente esto: la capacidad de unir esa confianza ciega, total, absoluta en Dios, en su misericordia, con la experiencia creciente, te repito, no es que se detiene, es que va creciendo cada vez más, la experiencia creciente de esa propia impotencia, de esa propia debilidad, incapacidad y miseria. Bien. Bien, es un ejemplo más de cómo no debemos confiar en los medios. Yo esperaba que este canto iba a ser el que definitivamente iba a convertir sus corazones. Y el Señor nos deja sin este medio, así que nada.
Se siente una paz tan grande al saberse absolutamente pobre y al no contar más que con Dios, no contar más que con Dios, absolutamente pobre. Fíjense el texto de la... Fíjense el texto de la canción, el texto de la letra, que nos dice: al sentirse pobre, me siento desconcertado, ¿no? Que quizá muchas veces la experiencia nuestra cuando estamos todavía en un camino muy limitado, ¿no? de nuestra vida cristiana. Experimentamos nuestra pobreza y eso nos pone nervioso, nos desconcierta, nos desanima. Es todo lo contrario. En esa experiencia de la pobreza, Teresita dice: encuentro la paz. Es decir, ¿por qué nosotros nos ponemos nerviosos o nos desanimamos cuando experimentamos nuestra pobreza? Porque eso es señal de que todavía nos estábamos apoyando en nosotros. Me estaba yo apoyando en mis cualidades. Cuando veo que esa cualidad no la tengo, me desanimo. Me estaba apoyando en mis éxitos, en mis resultados. Cuando aquello fracasa, me siento fracasado yo. Estábamos apoyándonos en todo eso. Teresita puede decir, se siente una paz total en esa experiencia de pobreza, de no poder nada. Recuerden que ella al final de su vida dice que ni siquiera, o sea, tenía la sensación de no ni siquiera creer en Dios, ni siquiera creer en el cielo. Es una desnudez total, un empobrecimiento total, y sin embargo ahí, en esa profunda pobreza, encuentra la paz. Porque en la medida en que vive esa pobreza, ese despojamiento total, en esa misma medida, su vida, su persona, está sustentada totalmente y exclusivamente en Dios. Esta es la esperanza. Hacia ahí el Señor nos quiere conducir. Esperarlo todo de Él y nada más que de Él. Y no confiar absolutamente nada en nosotros. Por eso dice ella, absolutamente pobre. Absolutamente. Porque lo somos. Entonces quiere decir que no tenemos que valorar nuestras cualidades. Es lo de antes. Si Dios me ha dado tales cualidades, naturales o sobrenaturales, muy bien, me las ha dado. Pero nunca apoyarme en ellas. Nunca. Y porque además esas cualidades se pueden perder. ¿Sí o no? Dios a uno le ha dado la cualidad de caminar rápidamente. Se quebró una pierna y ya deja de caminar rápidamente. Dios le ha dado a uno una gran inteligencia. Tiene un golpe en la cabeza y se quedó sin inteligencia. Las cualidades naturales se pueden perder. Y las cualidades sobrenaturales también. Una persona tiene una gran caridad, una gran generosidad,
un gran espíritu de pobreza, pero si lo tienes es porque Dios te lo está dando minuto por minuto, no es posesión tuya. De ti solamente hay nada, de ti solamente hay pobreza, solamente impotencia. Todo lo que tengo es recibido y recibido continuamente. Nuestra tendencia es apropiarnos, es poseer, es adueñarnos. ¿Para qué? Porque creemos encontrar ahí la seguridad. Recuerden la parábola del necio insensato. Has tenido una buena cosecha, construye tus graneros, tienes provisiones para años. Necio, necio. Es verdad que eso se refiere sobre todo a la riqueza material, pero lo podemos aplicar también a la riqueza espiritual. Podemos ser como el fariseo que intenta como acumular bienes espirituales. Oro 7 veces al día, ayuno 2 veces en semana, a pan y agua, doy limosna, voy acumulando bienes espirituales. Es mi tesoro, es mi seguridad. Ya no estoy apoyándome en Dios. La esperanza nos lleva a vivir ese despojo total, que es un apoyo exclusivo en el Señor. Este es el camino de la esperanza. Entonces, desde ahí entendemos por qué los santos han dado, una de las razones, entre otras, por qué los santos han dado tanto fruto. Porque al no apoyarse, Teresita, pero igual, claro, eso lo vemos más en los santos, digamos, de vida apostólica, ¿no? Pero Teresita, que era contemplativa, quizá en su vida terrena no vio ningún fruto, pero los frutos que se han visto después de su muerte son espectaculares. Pero ¿por qué los santos han dado tanto fruto? Por esto. Porque no se han apoyado nada en sí mismos. Han confiado ciegamente en Dios, en su poder y en su misericordia. Y por eso Dios ha podido desplegar su acción sin límites. Ha podido desplegar su acción de una manera desbordante. Antes les aludía como a veces Jesús, antes de obrar un milagro, pregunta, bueno, si más lejos del Evangelio de ayer, con los ciegos, ¿creen que puedo hacerlo? ¿Creen? Pues cuántas veces el Señor, antes de obrar el milagro de la santidad nuestra, o de la conversión de alguien, o de cualquier otro fruto del tipo que sea, está reclamando esta confianza. ¿Crees? ¿Esperas que yo puedo hacerlo? Bueno, Señor, en realidad, esperar no espero, ¿no? Pues yo ya esto lo doy por perdido. Entonces, ¿cómo va a ocurrir el milagro? Yo cuento con tu confianza, con tu esperanza. El milagro lo hago yo, pero cuento con tu esperanza. Bien, y para terminar, porque se nos ha ido el tiempo, les invito, por ejemplo, a meditar la historia de Abraham como experiencia de camino en la esperanza. Abraham recibe 2 promesas de Dios. Una, esta tierra la daré a tu descendencia. Es una tierra que no posee. Él es él solo, con su esposa y sus criados. Nada más. Está en una tierra extranjera. Esta tierra la daré a tu descendencia. Y segundo, te daré una descendencia como las estrellas del cielo, tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena de las playas. Y resulta que él es anciano y su esposa estéril. Es decir, algo humanamente imposible. Abraham, si hubiera dicho, bueno, Señor, habría sido un sueño, ¿no? Habría sido un sueño de una noche de verano o de pesadilla, pero no, seguro que te he entendido mal, ¿no? No puede ser. Esto que me estás diciendo es imposible. Abraham creyó, confió en Dios. Confió. Y finalmente, claro, también sería muy interesante, ya no me alargo, pero sería muy interesante ver cómo va progresando la esperanza de Abraham. Porque al principio, sí, confía en lo que Dios le dice, pero tanto él como su esposa Sara dice, bueno, claro, en esa época había una costumbre que la esclava, o sea, el esposo podía darle un hijo a través de la esclava si la mujer era estéril, y ese hijo se consideraba hijo del matrimonio. Entonces, tanto Abraham como Sara coinciden de acuerdo, sí, seguramente el Señor quiere darnos descendencia a través de la esclava. Y entonces concibe la esclava Agar, pero el Señor le dice, no, quiero darte un hijo y una descendencia de tu propia esposa. También así somos nosotros muchas veces.
como no confiamos ciegamente y totalmente en el Señor, vamos poniendo nuestra confianza en, entonces era esto otro. Vamos adecuando la esperanza ¿a qué? A nuestra lógica, a nuestras capacidades, a nuestras posibilidades. Y el Señor dice, no, tu esposa es estéril, sí, tú eres anciano, sí, pero quiero darte descendencia. Y nace Isaac. También la propia Sara es bastante incrédula, ¿no? Porque cuando escucha se ríe. Ay, ¿qué cosa dice? ¿Qué cosa? Bueno, nace Isaac y entonces el Señor, y ahora ya por fin se está cumpliendo la promesa, y ahora, Abrahamcito, vas a venir y me ofreces a tu hijo en sacrificio. El Señor prueba nuestra esperanza. Cuando parece que se está cumpliendo lo que Él nos prometía, ahora nos lo quita. ¿Para qué? Una vez más, para que Abraham no se apoye en sí mismo. Ya tienes el hijo de la promesa, pero no te apoyes en el hijo, sigue apoyándote en Dios. Entrégamelo como sacrificio. Y Abraham se dispone a sacrificar a su hijo. Ya sabemos que Dios al final le dice, no lo mates. Pero Abraham ha hecho esa renuncia, no ha llegado a sacrificar a su hijo, pero en su corazón ha hecho ese acto de confianza, de esperanza ciega en Dios. Diga la carta a los Hebreos, esperaba que Dios era capaz incluso de resucitar. Dios sabrá lo que hace. Él me lo ha prometido y Él lo va a cumplir. Y si ahora hay que sacrificar a mi hijo, Dios cumplirá la promesa como sea, de otra manera, pero la cumplirá. Bueno, pues tenemos ahí, me parece, una imagen perfecta de lo que es la esperanza, el camino de la esperanza. En Romanos 4, quizás después vuelva sobre alguno de estos textos, en Romanos 4 se nos dice, hablando de Abraham, esperó contra toda esperanza. Es decir, la esperanza teologal empieza donde terminan las esperanzas humanas. Humanamente hablando, para Abraham no había esperanza. Lo que Dios le había prometido era imposible, pero él esperó contra toda esperanza. Esa es la esperanza teologal. Es que me veo tan miserable que eso de la santidad para mí, imposible. Espera contra toda esperanza, Dios te lo ha prometido. Es que veo que esta parroquia no hay manera de que cambie, de que mejore. Son duros de corazón y estoy ya pensando en sacudir las sandalias, como dice el Evangelio. Puede ser. También eso está en el Evangelio, es que hay que sacudir las sandalias. Pero espera, confía. Termino con esta frase del venerable José Rivera, que decía, escribe él, y lo decía más de una vez, dice él, un santo es el que vive a la espera constante del milagro. Esta es la esperanza, vivir a la espera del milagro. ¿Qué milagro? Que de repente caigan panes del cielo. Bueno, Dios lo puede hacer, ¿cómo no? Que de repente, no sé, brote aquí un manantial, pues si hace falta lo puede hacer y lo ha hecho, ¿no? En la historia del Éxodo lo hizo. ¿Qué milagro? El de la propia conversión, el de la propia santidad. Hasta el día de hoy no soy santo. Y a veces podemos decir, ni siquiera estoy en camino. Pero espero el milagro. Y si no soy, puede ocurrir mañana. Y si no, dentro de un mes. Pero vivo a la espera del milagro, de mi propia conversión y de mi propia santificación. Y como consecuencia, vivo a la espera del milagro, de la conversión de los demás y de la renovación de la iglesia. Entonces, esa es la esperanza, la que se apoya en lo que Dios puede hacer. Los milagros son obra exclusiva de Dios. Pero para Dios son fáciles. Cualquier milagro para Dios es fácil. Está totalmente al alcance de su mano. Entonces ahí tenemos la medida de nuestra verdadera esperanza. Estar a la espera del milagro, si bien es cierto que no debemos señalarle a Dios plazos, fechas, modos de realización, tiempos, lugares. Él sabe cuándo.
Una persona puede ser santificado en el último momento de su vida o puede ser santificado en cualquier otra circunstancia. Dios sabe. Pero permanecer a la espera del milagro es permanecer confiando y esperando, apoyados en lo que Dios ha prometido, porque Él lo ha prometido y porque Él mismo, con su gracia, se compromete a realizar. Pues bien, que puedan examinar ahí a la luz de esto también cómo van caminando en la esperanza y le pidan al Señor esta gracia de crecer en este santo tiempo de Adviento, especialmente en esta virtud de la esperanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.